A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos amigos a un programa más de la Seguridad Social y tus Derechos a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy tenemos un tema muy importante, es el Código Orgánico de la Salud, y nuestro invitado especial es el doctor Alexis Novoa Arregui. Él es especialista en Derecho Sanitario, tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina, abogado de la Católica, ex secretario relator de la Comisión de Derecho de la Salud, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, un experto en estos temas. Bienvenido, Alexis. Saludos, Carmen, un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, comencemos con este tema tan importante, el Código Orgánico de la Salud. Pero antes vamos a hacer un poco de historia, las leyes que han habido en esta materia, la Constitución actual, la necesidad de este proyecto. Coméntanos, por favor. Claro, bueno, mira, Carmen, el Código Orgánico de Salud es una norma que pretende poner en práctica los principios constitucionales de la Constitución de 2008. Actualmente tenemos leyes que regulan la materia que son preconstitucionales. Las dos más importantes son la Ley Orgánica de Salud del año 2006 y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud del año 2002. Adicionalmente existen cerca de 43 a 45 leyes vigentes, entre leyes y decretos supremos y demás, que regulan diversas y amplias materias de salud. Esta dispersión legal en realidad nunca se ha considerado para lograr una armonía entre la legislación vigente. Pero el problema fundamental que tenemos es que nuestra Constitución nos trae preceptos nuevos sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de salud. ¿Cuáles son estos preceptos nuevos? Así, esto ocurre también en seguridad social. Tenemos una ley vigente que es pre-constitución. ¿Cuáles son los conceptos importantes y esenciales que trae la Constitución del 2008 en salud? Claro, a diferencia de la Constitución del 98, nuestra Constitución garantiza la gratuidad de manera general para toda la población en el acceso a los servicios de salud, cosa que la Constitución del 98 no traía. Trae los conceptos de una autoridad sanitaria nacional que es rectora del sistema, con la capacidad de normar, regular y vigilar todos los actores del sector, que la Constitución del 98 tampoco lo tenía. Tenemos también la creación de esta red pública integral de salud, que tampoco nuestra Constitución del 98 tenía. Tenemos otros mandatos interesantes en la Constitución, como la universalización del acceso a la salud, el acceso a medicamentos seguros de calidad y eficaces, etcétera, etcétera, que nuestra Constitución del 98 no tenía. Sin embargo, nuestra ley de 2006, la Ley Orgánica de Salud, ya recogió algunas de estas cosas. Por ejemplo, ya nos hablaba de una autoridad sanitaria nacional, ya nos hablaba de un acceso, de los primeros visos de una atención universal de la salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, también nuestra Constitución del 98 nos habla ya de un sistema de salud. La del 2008. La Constitución del 2008 nos habla de un sistema que está conformado por todos los actores y acciones en salud, es decir, un sistema muy amplio. Lastimosamente, y yo digo lastimosamente, a nuestro constituyente se le olvidó en la primera disposición transitoria poner dos leyes importantísimas que debían haberse aprobado en el primer año de la nueva legislatura. Una, la Ley Orgánica de Salud, o la nueva legislación de salud, y la otra, la de Seguridad Social. Así fue. Porque nosotros podemos ver que... No les puso plazo. No les puso plazo, así es. Mientras puso plazo a otras leyes como de educación superior, la deporte, cultura, etcétera. La del BIES y muchas otras. Y se olvidó de dos leyes fundamentales. El problema que tenemos ahora entre la desarticulación que existe en nuestro sistema, desde mi punto de vista netamente jurídico, pasa porque no tenemos una ley que regule, o dos leyes en realidad que se articulen, porque la Ley de Seguridad Social es del 2002, la Ley Orgánica de Salud del 2006, la del Sistema del 2002, y no se compaginan con nuestra Constitución actual. Creo que ese es uno de los grandes problemas que no ha permitido poner en práctica esos principios constitucionales. O sea que realmente es un gran reto. Entonces, surge este Código Orgánico de la Salud, ¿qué comprende? Entonces,
Claro. Obviamente va a querer compilar todas estas materias, todas estas leyes que tú has mencionado. ¿Es posible? O sea, ¿eso es realizable? Y otra pregunta a la par. ¿Los principios que traen salud son realizables o son una utopía? A ver, yo particularmente creo que las propuestas de la Constitución son plenamente realizables. Hay ejemplos en la región importantísimos, como el caso de Brasil, el caso de Costa Rica, cada uno con su propio sistema de salud. Uruguay ha dado grandes pasos interesantes. Chile, inclusive, aunque es un sistema muy distinto al nuestro, ha dado pasos para ir avanzando hacia esa consecución de una universalización de la salud. Así que creo que no es imposible. Creo que nuestro país tiene las condiciones. Eso es muy importante, ¿no? Porque obviamente habría que tener la conciencia de si es que eso se va a poder llegar a ocurrir. Sí, el reto está precisamente en la legislatura en este momento, en la Comisión del Derecho a la Salud, en la Asamblea Nacional. El proyecto de Código Orgánico de Salud viene discutiéndose por lo menos desde el año 2012. La primera versión, el primer proyecto es presentado por el exasambleísta, el doctor Carlos Velasco, que fue presidente de la comisión, conjuntamente con el asambleísta Víctor Quirola. Luego, en 2016, el doctor William Garzón, que es actualmente el presidente de la comisión, presenta otro proyecto. Luego, la asambleísta Blanca Ugarte, miembro actual de la comisión, presenta otro proyecto. Entonces ha habido muchísima discusión. El Código de Salud topa los más amplios intereses que uno se puede imaginar. Va desde la organización del sistema, el talento humano, en donde los gremios profesionales y los profesionales han tenido un papel preponderante en este momento. Pasa por el tema de determinantes de la salud, salud ambiental, agua segura, tratamiento de desechos. Topa el tema de medicamentos, en donde hay intereses enormes. Topa el tema de medicamentos, donde hay intereses. Otros tipos de productos de uso y consumo humano, cosméticos, dispositivos médicos. Pasa por todo el cuidado integral de la atención, pasa por la prevención, la promoción, la prevención, la rehabilitación, pasa inclusive hasta por la disposición de cadáveres, pasa por el tema regulatorio, es un tema gigante, digamos, gigante. O sea, lo que tú has mencionado ahorita es una gama de temas que son súper importantes para toda la población, pero que realmente su tratamiento es enorme y es especializado, porque cada tema que tú has topado merece una especialización. Así es. Eso es parte de la complejidad en la discusión del Código Orgánico de Salud que viene durante todo este tiempo. Bueno, digamos que no está en pañales ya, ¿no? O sea, es decir, un proyecto ha habido un avance, ya lleva tanto tiempo debatiendo, ya hay avances. Tiene un recorrido, ¿no? Porque gracias a Dios el año pasado, en mayo del año pasado, se logró llevar a cabo el primer debate, con una propuesta que la elaboró la Comisión de Derecho a la Salud, integrada por otros miembros en ese entonces, una propuesta perfectible todavía. Creo que tenía muchas cosas que corregir, pero que al menos daba un paso. Decía, al fin tenemos un documento oficial sobre el que discutir. Porque mientras tanto se venía hablando sobre un proyecto, sobre otro proyecto, Hubo cerca de 20 versiones hasta tener este informe para primer debate, que se llegó a discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional el 11 y 12 de mayo. Y a raíz de eso, pues, viene un nuevo proceso. Claro, ahí hablemos entonces del trámite y del proceso, porque tú mencionaste que adicionalmente a este proyecto que presenta el asambleísta Garzón, hay otro proyecto del asambleísta Ugarte. Entonces, ¿no está a destiempo este otro proyecto? ¿O cómo en términos de trámite, cómo funciona? ¿Qué podemos decir? El trámite legislativo es un trámite reglado, pero que si uno se fija, tal como se han llevado las leyes en general, en estos últimos 10 años en realidad, no se ha cumplido del todo el procedimiento establecido en la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, hay plazos perentorios. Por ejemplo, nos dice que tenemos 45 días más 20 de prórroga para aprobar el primer debate, pero infinidad de leyes y de proyectos de ley, quiero decir, no cumplieron ese trámite, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, el trámite legal de alguna manera es superado por el tema político y es propio de las legislaturas, así que es algo con lo que tenemos que vivir. Así que el Código Orgánico de Salud, los documentos actuales que existen, luego un informe para primer debate, el presidente de la comisión presentó una propuesta de discusión para segundo debate el día 13 de diciembre. 13 de diciembre del año pasado, con el que se esperaba discutirlo ya en la comisión, en la mesa de salud. Sin embargo, al mismo tiempo, la asambleísta Blanca Ugarte presentó otro proyecto de ley con fecha 4 de diciembre. El Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano de administración de la legislatura, lo calificó el 4 de enero al CAL y lo mandó a unificar con el proyecto que se venía tratando. Es decir, había dos versiones. La versión de la asambleísta Ugarte está basada en la propuesta de primer debate,
con algunos agregados, con algunos temas que son distantes u opuestos a la versión que presenta el presidente de la comisión, y pues a la comisión en este momento le toca unificarlos. Sin embargo, el presidente de la comisión el día miércoles anterior realizó una rueda de prensa con algunos de los asambleístas, que vale decir no estuvieron todos los asambleístas, pero estuvieron ahí un número importante, y presentaron una propuesta de unificación. Esa propuesta de unificación, hay que decirlo con claridad, es una propuesta de unificación, no es el texto unificado, no es el texto votado, no es el texto aprobado. Es una propuesta que lo podía haber presentado él, lo podía haber presentado otros asambleístas, lo podía haber presentado toda la mesa si quería, es decir, es una propuesta que todavía deberá ser discutida, en donde se podrán quitar o incorporar nuevas cosas. Y que tiene que seguir el trámite que está previsto en la ley. ¿Cuál es el trámite que falta? Actualmente lo que debería suceder, digamos en términos ideales, es que la Comisión del Derecho a la Salud tome la propuesta del asambleísta, del presidente de la comisión, o elabore otra propuesta, que bien podría hacerlo, y discuta sobre estos articulados, someta a votación, apruebe con mayoría de mitad más uno en la comisión, es decir, 6 asambleístas, un informe para segundo debate, y ese informe para segundo debate se remita al Pleno de la Asamblea Nacional. Para que efectivamente se lleve a cabo el segundo debate. El segundo debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional deberá llevarse el segundo debate, que podrá tener varios días de sesiones, es decir, seguramente eso sucederá como ha sucedido con otras leyes importantes. Y luego, en caso de que hubiese los votos, igual de mitad más uno, del plenario de las comisiones, pues se aprobará el informe para segundo debate, se remitirá al presidente de la República, el presidente de la República tendrá 30 días para vetarlo, y luego volverá a la Asamblea, quien tendrá 30 días para pronunciarse sobre el veto. Muy bien. Alexis, hablemos entonces ahora del proyecto. Digamos que podría ser del que está unificado, pero sobre todo básicamente los conceptos, ¿no es cierto? No necesariamente la autoría, sino los conceptos importantes de este código. ¿Cuáles serían para ti los más importantes? ¿Cuáles quieres resaltar? Digamos que el gran avance. Yo quiero decir que la Ley Orgánica de Salud del 2006 es una ley de bastante avanzada para la época. Es una ley que lastimosamente no se pudo poner en plena vigencia porque inmediatamente vino el proceso constituyente y las cosas quedaron más o menos a medio camino. O sea, no se ha ejecutado. No se ha logrado, bueno, creo que sí se ha ejecutado. De hecho, la actividad y la buena actividad que se da a cabo el Ministerio de Salud Pública y otras entidades del Estado es gracias a que la Ley Orgánica de Salud de alguna manera superó antiguos conceptos. Recordemos que la Ley Orgánica de 2006 deroga un código de 1971, en donde tenía una estructura administrativa, fue un gran avance ya en su momento. Y digamos que el proyecto actual recoge una buena cantidad de las normas que tienen que ver netamente con salud pública, de alguna manera con determinantes de la salud y algunas regulaciones en talento humano, medicamentos y demás. Pero lo que sí es bastante, digamos, lo que sí no tiene una correlación histórica y está bastante atrasada es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, que es aprobada en 2002. Y esa sí tiene una visión completamente distinta de lo que es el sistema de salud que plantea la Constitución de 2008. Entonces, me gustaría empezar por ahí, porque... ¿Cuál es el sistema de salud entonces que plantea? El Sistema Nacional de Salud, el proyecto trata de poner en práctica, como decía, la Constitución, y creo que ese es el primer gran avance que hace la Constitución. El primer gran avance es poner algunas reglas claras en el Sistema Nacional de Salud, más allá de los derechos que están garantizados en la Constitución, gratuidad, etcétera, etcétera, y otros temas de bioética que toparé posteriormente porque también hay innovaciones en materia de bioética, pero creo que el primer punto es el tema del sistema. Plantea, por ejemplo, cómo se conforma esta red pública, la institucionalidad administrativa del sistema, es decir, propone un órgano colegiado de consenso, de articulación entre los actores del sistema. ¿Quiénes son los actores del sistema? Esa es una pregunta bien compleja en realidad porque... Debería ser fácil. Es compleja porque nuestra Constitución nos pone una amplitud, nos dice todos los actores en salud. Y si decimos todos los actores en salud, como el derecho a la salud está garantizado por el pleno empleo, por la seguridad social, podríamos hablar que los actores del sistema son todos. Claro. Pero es imposible sentar en una mesa a discutir a todo el mundo. ¿Pero qué plantea el código? El código lo que plantea, la propuesta, al menos la que está unificada, y bueno, y también en realidad las dos propuestas plantean, de entrada, los miembros de lo que son actualmente la red pública, que serían el Ministerio de Salud Pública, en su calidad de rector. El ministerio es el rector, la autoridad sanitaria que tú mencionabas. La autoridad sanitaria nacional. Nuestra Constitución es clara, nos dice que la rectoría le corresponde al Estado,
que la autoridad sanitaria es el rector y que los ministros de Estado ejecutan la rectoría. O sea, es decir, no hay otra cosa que hacer que entregar la rectoría a un ministerio de Estado, sea como se llame. Actualmente es el Ministerio de Salud Pública. Entonces eso es algo que nuestra Constitución es clara. Pero el ministerio tiene otras calidades. Es rector, es financiador a través del presupuesto general del Estado y prestador de servicios de salud. Entonces entra al sistema en estas calidades, en estas 3 calidades. A través de las unidades médicas, tiene unidades médicas. Claro, tiene varias unidades médicas, de hecho es el que más provisión de servicios. Encaja la seguridad social también, ¿no? Exactamente, entra la seguridad social en su calidad de financiador o asegurador de prestaciones de salud y en su calidad de proveedor también, porque recordemos que la seguridad social general, es decir, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene también unidades médicas propias que atienden a sus afiliados. Luego entra el ISFA en su calidad de asegurador, el ISPEL en su calidad de asegurador, el Ministerio del Interior en calidad de propietario de la sanidad, digamos, de la Policía Nacional, porque las unidades de salud, a diferencia de lo que pasa con el IES, las unidades de salud del ISFA y del ISPOL no le pertenecen al ISFA y al ISPOL, sino le pertenecen a los ministerios del Interior y del Ministerio de Defensa. Eso es importante saberlo, porque es una aclaración importante. Adicionalmente deben estar otros actores, ¿no? Es decir, los prestadores de servicios de salud privados, por ejemplo, tienen que estar, porque de alguna forma son parte del sistema, claro. Son parte del sistema. Deben entrar ahí también, por ejemplo, la academia, creo yo que debería estar, me parece que en el código no está, mi criterio es que debería estar. Deben entrar, por ejemplo, profesionales de la salud, que forman de alguna manera la médula del sistema, porque los seres humanos somos quienes hacemos este sistema, los trabajadores de la salud que tienen otra categoría. Y me parece que esos son de alguna manera. Ahí se puede hablar mucho, puede haber algunas críticas, alguien me dirá, falta alguien que represente el tema de la intersectorialidad, ¿por qué no está ahí educación? ¿Por qué no está ahí inclusión social? Digamos que eso es algo que todavía los asambleístas tendrán que discutir. Pero ya dimensiono por qué dices que es una pregunta compleja, efectivamente, o sea, porque además tiene muchas aristas y es muy comprensivo. Así es. Ahora, lo importante de este consejo, este órgano colegiado que crea, que reemplaza al CONASA, que es un CONASA creado en el año 2002, que a la vez reemplazó un CONASA creado en el 80 y luego en el 88, que eran muy antiguos, creados por decretos ejecutivos. Este consejo del sistema, la importancia en realidad, ¿cuáles son las funciones que debe tener? ¿Cuáles son? Las funciones que plantea la propuesta son 3, son 4 en realidad: la de articulación, la de concertación, generación de insumos técnicos y evaluación de la política pública. Es decir, es un órgano de consenso que será un asesor de la Autoridad Sanitaria Nacional de alguna manera al entregar insumos técnicos, y tiene una función que no se ha contemplado en otras leyes, por ejemplo, la evaluación de la política pública, porque no sabemos hacia dónde vamos mientras no evaluemos, mientras no tengamos resultados. Claro, muy importante. Esas son las funciones que se le entrega. Sin desconocerle, sin quitarle, sin que le entre a competir a la Rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional, que sin que así lo diga la Ley del Sistema Nacional de Salud pasó en algún momento con el CONASA, porque el artículo 17 de la Ley del Sistema decía que las decisiones que adopte el CONASA, que procurarán ser por consenso, serán obligatorias para todo el sistema. Es decir, las decisiones del CONASA estaban por sobre las decisiones de la autoridad sanitaria. Entonces ahí había un conflicto, porque esa ley es más antigua que la del 2006, y no es que hubo una derogatoria expresa, es decir, hay algunas cosas que ajustar. Eso como la primera gran, el primer gran avance. Es un tema muy importante y es un gran avance, porque la articulación del sistema no va a ser tarea nada sencilla. No será. Todos los saludistas, todos los conocedores de la salud y también de la seguridad social conocen que en Ecuador existe un sistema desarticulado. Tenemos un sistema de salud desarticulado, cada quien actuó por su lado. Hubo grandes esfuerzos en este periodo de articularlo, pero todavía nos falta mucho por hacer. El mandato constitucional de la Red Pública Integral de Salud, ¿tú crees que se ha cumplido? ¿O también es tarea del código asentarlo? Yo creo que de hecho una de las imposibilidades de cumplir la Red Pública Integral de Salud es la falta de ley. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución nos plantea una red pública. ¿Y qué es lo que inmediatamente debe suceder? Una ley que la ponga en práctica. Por supuesto. Pero no existe. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que se hizo en el periodo anterior? Un gran esfuerzo de firmar un convenio interinstitucional. ¿Qué es lo que regula nuestra red pública internacional? Esto es de Ripley. Solo es un convenio. Es la norma más baja en la escala, ni siquiera es un decreto ejecutivo, no es un reglamento, no es una es un convenio de interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el IES, el ISFE, el ISPO, los ministerios del Interior y de Defensa, y es un convenio. Me parece increíble, ¿no? Y nuestra red un convenio pública, es un tema simplemente voluntario. Es un acuerdo de buena voluntad entre las administraciones públicas, en donde desde mi punto de vista, por ejemplo, falta un representante de los gobiernos autónomos descentralizados,
porque nuestra Constitución nos dice que son otros que le pertenecen al Estado y reciben financiamiento, y tenemos algunos gobiernos autónomos centralizados que prestan servicios de salud, el caso del municipio de Quito, Guayaquil, el Consejo Provincial del Oro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos regula, un convenio de buena voluntad, que hay que reconocer el esfuerzo de alguna manera de llenar el vacío, y claro, pero esto tiene algunas falencias. ¿Qué pasa si yo no quiero cumplir? ¿Qué pasa si me quiero salir del convenio? Claro, un simple convenio no te obliga. Exactamente. Entonces ahí hay un tema que obviamente tiene que ser... por eso creo que la red pública es posible implementarla. Creo que ha habido un gran esfuerzo. La red pública pasa por algo. La red pública pasa por integrar las prestaciones de servicios de salud o los servicios de salud para que un ciudadano pueda ingresar a los servicios de salud independientemente de su derechohabiencia o de quién le financia. Exacto, o a dónde esté, si está afiliado a la seguridad social, exactamente. Si no, etcétera. Esto pasa por un tema de adscripción poblacional, de la cercanía. Es decir, yo debería poder ingresar a cualquier centro de salud de la red pública que esté el más cercano a mi domicilio, a mi lugar de trabajo, sin que me digan, no, usted tiene IES, no vayas al del IES. O no sabe qué, usted no es afiliado, vaya nomás al Ministerio de Salud. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente? Por más allá de la buena voluntad del convenio, seguimos teniendo problemas en la operación. Así es. Y esto pasa, ¿por qué? Porque no hay ley, porque no hay una ley que ponga una sanción a quien incumpla el acceso al servicio de salud a la ciudadanía. Está clarísimo, entonces ese es uno de los principales retos. ¿Qué otro punto resaltarías del Código Orgánico de la Salud? Retrocediendo un poquito solo en el orden del articulado, uno de los puntos más importantes de este tema de los derechos y la bioética. La bioética es una rama, digamos, de la ética y de las ciencias de la salud que de alguna manera se vuelve obligatoria cuando ya hay una ley. La ética, como tú sabes, es un tema moral, digamos, de fuero interno. De principios. Pero cuando la ley ya empieza a topar estas cosas, se empieza a tener otra connotación, ¿no? Por ejemplo, el Código de Salud trae unas innovaciones importantísimas como el tema de las voluntades anticipadas o el testamento vital. Una de las cosas que en nuestro país se viene hablando desde hace mucho tiempo. Alexis, ¿qué significa eso? Porque tal vez la ciudadanía no conoce. Sí, justo por ahí va. Bueno, hay países que tienen históricos desarrollos en esto, el caso de España es ejemplificativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo decido en este momento que cuando llegue el momento de mi muerte, yo deseo que no me reanimen? Que no te reanimen. Que no me reanimen. O que, por ejemplo... ¿Tiene que ver con la donación de órganos? No, esto tiene que ver con algo que se llama también evitar, por ejemplo, esto tiene que ver con la vida digna, con el derecho a la vida digna. La vida digna es aquello que nos permite tener una vida en condiciones en las que nosotros todavía tengamos... bien. Exacto, nos sentamos bien. Es decir, hay gente que, por ejemplo, en un momento podría decidir, yo no quiero que me reanimen, o yo no quiero estar conectado a una máquina para que me mantenga vivo. Eso es una voluntad anticipada cuando llega el momento de mi muerte. En el Ecuador no hay forma legal actualmente de que eso se vuelva obligatorio o de que quede estipulado. No es que yo voy donde un notario y el código trae ese concepto. Exactamente. El código trae una innovación de las voluntades anticipadas. De las voluntades anticipadas. Hay otros conceptos, eso es súper importante, es algo que hay que estudiarlo, que hay que profundizarlo. Que profundizarlo, así es. Te confieso que para mí es un tema nuevo. Que en el código no eso es algo que se viene hablando la Comisión Nacional de Bioética del Ecuador, que también, por cierto, consta en el Código de Salud, dándole una institucionalidad administrativa, que actualmente está creada a través de un me parece que es un acuerdo ministerial. Eso es algo que discutir todavía, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos. Otro tema importante, solo, digamos, para avanzar un poquito más, no sé si estamos, creo que sobre el tiempo. Estamos ya con poquito tiempo, digamos que resaltemos este último y este último punto también es el tema del cuidado al final de la vida, por ejemplo. Es decir, hay gente que podría decidir, yo no quiero que me sigan haciendo tratamientos, yo solo quiero un cuidado paliativo, es decir, un cuidado que me ayude a sobrellevar mi última etapa de vida, y eso es algo que parte del principio de la autonomía, la voluntad de la persona, que también lo trae el código en el título preliminar, digamos, ahora, inicialmente, ¿no? Y es algo que todavía... habrá que discutirlo mucho, sin embargo yo creo que tal como están planteadas, porque esto sí lo recoge la propuesta del primer debate, la propuesta de la Asamblea Ugarte, la propuesta del presidente de la Comisión y la propuesta unificada. O sea, digamos que hay temas en que en sí se puede llegar fácilmente a un consenso. Creo que sí, creo que sí. Alexis, te agradezco muchísimo por tu presencia aquí, vemos que es un tema importantísimo para el país, creo que si es que nos aceptas te invitaremos nuevamente para poder seguir avanzando, porque de hecho se quedó muy corto. Nos quedamos con la botica de nada, digamos. Apenas topamos una pequeña partecita del código, entonces encantado, para comprometerte. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Hasta un próximo programa.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.